Les damos la bienvenida a Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Yo soy el maestro Alberto Valentín Carrillo Álvarez. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión. Espero que todas y todos se encuentren bien. En esta sesión aprenderemos a convertir unidades de masa en dos sistemas, el Sistema Internacional de Unidades y el Sistema Inglés. Les recuerdo la importancia de participar activamente en la sesión, lo que significa tomar nota de las ideas principales que se trata durante el tema, así como registrar las dudas que surjan y también reflexionar sobre lo que se pregunta o se expone a lo largo de la sesión. Es tiempo de comenzar. Es importante analizar la información nutrimental que viene en los empaques de alimentos, ya que nos dice acerca del contenido energético, de las grasas, azúcares, sodio, etcétera, que contiene cada porción de alimentos. Esto nos interesa si queremos llevar una alimentación sana. En un envase de leche se encontró la información nutrimental que se refiere a la cantidad de sodio que contiene una porción de 240 mililitros. Se da en esta medida ya que es la cantidad aproximada que cabe en una taza. ¿Qué significa esta información? ¿Significa que estamos consumiendo mucho sodio en una sola taza? ¿O, al contrario, es muy poco sodio para la ingesta recomendada diariamente? Para entender lo que significa esta información nutrimental, lo primero es saber que la abreviatura mg quiere decir miligramos. ¿Pero qué es un miligramo? No solo es importante conocer lo que significa la abreviatura mg y otras como kg, sino también es necesario estudiar las demás unidades de masa, tales como el gramo, el cual corresponde al Sistema Internacional de Unidades, e incluso otras como las onzas o las libras, que pertenecen al sistema inglés. Comencemos por el principio. Se dijo que vamos a estudiar las unidades de masa como el kilogramo y otras más, pero antes es importante saber qué es la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, es decir, que para saber cuánta materia tiene un objeto, debemos medir su masa y para esto es necesario compararla con un patrón de medida como el kilogramo. De hecho, la unidad básica de medida de la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. En la vida cotidiana utilizamos la palabra peso como sinónimo de masa. Sin embargo, el peso tiene que ver con la fuerza con la que la Tierra atrae un cuerpo. Por eso se dice que la masa aquí y en cualquier otra parte es la misma. Lo que cambia es el peso. Por ejemplo, en la Luna los objetos pesan menos, aunque el kilogramo es la unidad básica de la masa en el Sistema Internacional de Unidades. Es el gramo a quien se aplican los prefijos de sus múltiplos y submúltiplos por el carácter histórico con el sistema decimal. Las unidades más comunes para medir la masa de los objetos son los kilogramos y los gramos. Así, por ejemplo, decimos que la masa de una persona es de 70 kilogramos o pedimos en el mercado 100 gramos de almendras. Existen otras unidades como los decagramos, los hectogramos y los kilogramos que corresponden a medidas más grandes que las expresadas en gramos y por eso se les llaman múltiplos del gramo, porque se obtienen de multiplicar los gramos por 10 o por múltiplos de 10, como se verá a continuación. También existen los submúltiplos del gramo, que son unidades más pequeñas que el gramo y que resulta de dividir los gramos entre 10 o múltiplos de 10. Los submúltiplos son el decigramo, el centigramo y el miligramo. ¿Recuerdas la información del sodio en el envase de leche? ¿Puedes imaginar la dimensión de esa cantidad? También se quiere advertir sobre los errores comunes que se cometen al escribir las abreviaturas de kilogramo y gramo. En muchas ocasiones se abrevia kilogramos con la letra G solamente, o bien se escribe gramos como GR. Ninguno de los dos casos es correcto, como tampoco es correcto llamarles a los kilogramos kilos, ya que kilo es un prefijo. La escala entre las diferentes unidades de la masa es decimal. Eso quiere decir que si tomamos cualquiera de las unidades de la tabla, la que se presenta como inmediatamente inferior será 10 veces más pequeña que ella y la unidad inmediatamente superior a ella
será 10 veces mayor. Así, por ejemplo, tomemos una unidad cualquiera como el decigramo. Entonces el centigramo, que está inmediatamente abajo en la tabla, será 10 veces menor que el decigramo, y el gramo, que está colocado en la tabla inmediatamente arriba, será 10 veces mayor que el decigramo. También podemos notar el sistema decimal en las unidades de masa si partimos del kilogramo hacia abajo. De esta forma, un hectogramo es 10 veces menor que un kilogramo, un decagramo es 10 veces menor que un hectogramo, un gramo es 10 veces menor que un decagramo y así sucesivamente. Funciona también si empezamos por la última fila, que son los miligramos. Un centigramo es 10 veces mayor que un miligramo y un decigramo es 10 veces mayor que un centigramo y así sucesivamente. Pero, ¿qué sucede si no tomamos una unidad que no sea inmediatamente superior o inferior a otra? En este caso, hemos tomado dos unidades de masa que no son inmediatas, los kilogramos y los decigramos, como lo señala la flecha. Si cada unidad es 10 veces menor que la inmediata superior, entonces para saber cuántas veces un decigramo es más pequeño que un kilogramo, se cuentan las filas hacia abajo entre una y otra unidad. En la primera, las unidades serían 10 veces menor, en la segunda, 100 veces menor, en la tercera, 1000 veces menor. Entonces, como los decigramos están a 4 filas de una distancia, un decigramo es 10,000 veces más pequeño que un kilogramo. Además, nótese que también el número de filas coincide con el exponente de la potencia de 10. Así, las 4 filas de distancia corresponden a 10 elevado a la potencia 4, que es como se expresa 10,000 como una potencia de 10. Esto equivale a decir que un decigramo es un 10,000º de kilogramo, pero también podemos decir que un kilogramo es 10,000 veces más grande que un decigramo, que es lo mismo a decir que un kilogramo es igual a 10,000 decigramos. Para responder la pregunta que se presentó al principio, donde la cantidad de sodio de una taza de leche está dada en miligramos, veamos por medio de la tabla la relación que existe entre los miligramos con otras unidades, como el kilogramo y el gramo, porque estas son más conocidas, ya que, por ejemplo, tenemos la idea de cuánto es un kilogramo de arroz o bien 100 gramos de pasas. Si procedemos de la misma forma como lo habíamos hecho, se ve en la tabla que los miligramos están 6 filas debajo de los kilogramos. Por ello, los miligramos son 1.000.000 de veces más pequeños que el kilogramo. Por eso decimos que el miligramo es la millonésima parte del kilogramo, o viceversa, que el kilogramo equivale a 1.000.000 de miligramos. Con respecto a los gramos, observamos que los miligramos están 3 filas abajo de los gramos. Por ello se puede decir que los miligramos son 1000 veces más pequeños que los gramos, o de manera equivalente, que un miligramo es una milésima parte de un gramo, o que un gramo equivale a 1000 miligramos. Al escribir las cantidades 1.000.000 y 1000 en potencia de 10 nuevamente, notamos que el exponente para cada una de estas cantidades coincide con la distancia que hay entre las filas. Por ejemplo, hay 6 filas de distancia entre miligramos y kilogramos, y el exponente para 1.000.000 escrito en base 10 es 6. Como se observa, en una porción de 240 mililitros de leche, que equivalen a una taza, hay 120 miligramos de sodio. Si comparamos esta cantidad con una unidad más conocida como los gramos, tendremos una idea más clara de la cantidad de sodio que hay en una taza de leche. Entonces, para convertir 120 miligramos a gramos, podemos establecer una relación de proporcionalidad directa, donde un gramo equivale a 1000 miligramos y X gramos corresponde a 120 miligramos. Para resolver esta proporción, multiplicamos ambos lados de la igualdad por 120 miligramos y por 1000 miligramos, donde simplificando términos se llega a la ecuación 120 es igual a 1000x, donde por la propiedad simétrica podemos escribir como 1000x es igual a 120.
De ahí despejando la X, tenemos que X es igual a 120 entre 1000, lo que resolviendo resulta 0.12 gramos, o mejor dicho, 12 centésimos de gramo. Quiere decir que si al gramo lo dividimos en 100 partes y tomamos 12 de ellas, eso equivale a 120 miligramos. ¿Te parece que la cantidad de sodio en una taza de leche es muy poco? Una forma más eficiente de convertir una unidad de masa a otra es la siguiente. Primero, determinamos si la unidad que queremos convertir es mayor o menor que la otra unidad. Si se pasa de una unidad mayor a una menor, se debe realizar una multiplicación. Si por el contrario se pasa de una unidad menor a una mayor, entonces se debe realizar una división. En este caso, vamos a convertir miligramos a decagramos, como lo indica la flecha. Entonces, se trata de pasar una unidad menor a otra mayor. Por lo tanto, se realiza una división. Pero, ¿por cuánto se multiplica o por cuánto se divide? Para responder esta pregunta, es importante recordar que las unidades de masa se basan en el sistema decimal. Así que una unidad es 10 veces mayor o menor que la siguiente. Entonces, como la ubicación de los decagramos se encuentra a 4 lugares de los miligramos, se puede decir que la unidad de los decagramos es 10 por 10 por 10 por 10, es decir, 10 multiplicado 4 veces. Por lo tanto, es 10,000 veces más grande. Entonces, como la unidad a la que queremos convertir los miligramos es mayor que esta, dividimos 120 entre 10,000, dando como resultado 12 milésimas. Por lo tanto, 120 miligramos es igual a 12 milésimas de decagramo. Como la idea de esta sesión es que aprendan formas ágiles de realizar conversiones de unidades de masa, vamos a proceder a simplificar cada vez más el procedimiento. Si se quiere convertir 50 kilogramos a gramos, se observa primero cuántas filas hay en la tabla entre estas unidades que están señaladas con la flecha. Notamos que existen 3 filas, por lo tanto, vamos a multiplicar 3 veces el 10, es decir, 10 por 10 por 10, lo que resulta en 1000. Luego, como la unidad a la que se quiere convertir los kilogramos es más chica, entonces podemos multiplicar 50 este número, es decir, 50 por 1000, para obtener como resultado 50,000. Entonces se dice que 50 kilogramos es igual a 50,000 gramos. Para ir facilitando las conversiones, es importante notar que el resultado de las multiplicaciones por 10 contiene tantos ceros como factores hay en la multiplicación. En este caso, son 3 factores, es decir, 3 números 10 los que se multiplican. Por lo tanto, el resultado es el 1 seguido de 3 ceros. Ahora, resolveremos un problema para poner en práctica lo aprendido. El problema es el siguiente. La masa de una caja llena de jabones es de 9.8 kilogramos. Se sabe que la masa de la caja vacía es de 800 gramos. ¿Cuántos jabones habrá en la caja si la masa de cada uno de ellos es de 450 decigramos? Lo primero que notamos es que la masa de la caja llena, de la caja vacía y de los jabones están dadas en unidades diferentes. Así que una manera de iniciar la resolución es pasar todas las masas a una misma unidad de medida. No importa la unidad que elijan, en este caso se decidió por los gramos. Así que calculemos primero la masa de la caja llena. Al convertir 9.8 kilogramos a gramos, el resultado es 9.800 gramos. ¿Cómo se hizo? Multiplicando 9.8 por 1000, ya que los gramos están en la tabla 3 lugares debajo de los kilogramos. Ahora bien, les pedimos hacer un cálculo mental rápido para saber cuál es la masa del jabón en gramos. Hemos convertido todos los datos del problema a una misma unidad, gramos. Esperemos que su cálculo mental les haya permitido llegar a la masa del jabón en gramos, la cual equivale a 45 gramos. Ahora bien, para concluir la resolución del problema es suficiente dividir la masa de todos los jabones que están en la caja y dividirlo entre la masa de cada jabón. Pero solo tenemos la masa de la caja llena.
lo cual no podemos usar para hacer la división, ya que la caja llena es la masa del jabón más la masa de la caja vacía. Es por ello que se debe restar la masa de la caja vacía a la masa de la caja llena. El resultado que obtenemos es 9,000 gramos. Ahora, esta cantidad sí podemos dividirla entre la masa de cada jabón y así saber cuántos jabones tenemos. Así llegamos a la solución de que en la caja hay 200 jabones. Las unidades de masa que hasta aquí hemos estudiado, como los gramos, decagramos, kilogramos, etc., se utilizan para cuantificar magnitudes de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades, aceptado internacionalmente como su nombre lo dice. Sin embargo, no es el único sistema en el que se puede medir magnitudes de masa. También podemos medirlas utilizando el sistema inglés, como veremos a continuación. En las vacaciones, Luis quiso sorprender a su familia preparando unas galletas caseras, así que buscó una receta en internet para seguirla paso a paso. De muchas recetas, eligió una que parecía más deliciosa que las otras, pero cuando observó las cantidades que debía usar, los ingredientes, estas se presentaban en libras. Decía que usara, entre otros ingredientes, 2.5 libras de harina de trigo y 1.5 libras de azúcar. Para hacer las galletas, Luis investigó la equivalencia de las libras en kilogramos y realizó la conversión. ¿Cuántos kilogramos de harina de trigo y de azúcar utilizó Luis? Para hacer la conversión a kilogramos, Luis estableció la relación de proporcionalidad. Si una libra equivale a 0.453 kilogramos aproximadamente, entonces 2.5 libras equivale a X kilogramos. Aprovechando las propiedades de las proporciones, podemos despejar a X al multiplicar a 0.453 por 2.5 y dividir entre 1 para obtener la conversión a kilogramos. Así que ya sabemos que Luis utilizó aproximadamente 1.13 kilogramos de harina de trigo. Los invitamos a encontrar cuántos kilogramos de azúcar utilizó para hacer las galletas. Habíamos dicho que para convertir libras en kilogramos es suficiente con realizar la multiplicación 0.453 por la cantidad de libras. En este ejemplo se multiplica 0.453 por 0.5 libras para convertir esta cantidad de libras a kilogramos. El resultado es aproximadamente 0.23 kilogramos, que el procedimiento se puede reducir a una multiplicación, porque al usar la propiedad producto de los extremos igual a producto de los medios, la división entre uno se puede obviar. Ahora bien, para convertir 1.2 kilogramos a libras y establecer la proporción como se muestra, podemos utilizar el producto de los extremos igual al producto de los medios. Vemos que la que se puede obviar es la multiplicación 1.2 por 1, ya que el 1 es neutro, multiplicativo. Entonces, debemos observar que el procedimiento se reduce a dividir la cantidad de kilogramos entre 0.453. En este caso, se obtiene que 1.2 kilogramos es aproximadamente igual a 2.6 libras. Entonces, podemos reducir el procedimiento para convertir libras a otra unidad, cualquiera de la masa en el Sistema Internacional de Unidades. En este caso, convertiremos libras a gramos y gramos a libras. El procedimiento se reduce a resolver una multiplicación si se trata de pasar libras a gramos o cualquier otra unidad del Sistema Internacional y sus múltiplos y submúltiplos, y a resolver una división si se trata de pasar gramos o cualquier otra unidad del Sistema Internacional a libras. En el ejemplo, para pasar 3.5 libras a gramos se multiplica 3.5 por 453, porque 0.453 kilogramos equivalen a 453 gramos, y se obtuvo que 3.5 libras equivalen a 1585.5 gramos, y para pasar 130 gramos a libras se resolvió la división 130 entre 453, arrojando como un resultado aproximado a 0.28 libras.
Esto se puede realizar siempre y cuando se tenga la equivalencia de la libra en cualquier otra unidad de masa a la que se quiere convertir, tal como lo hicimos con los kilogramos y los gramos. También puede hacerse con decagramos, centígramos, miligramos, etc. Otra de las unidades del sistema inglés en que se mide la masa es la tonelada larga. Sin embargo, la que usamos comúnmente es la tonelada métrica, llamada simplemente tonelada, y que equivale a 1000 kilogramos. Por ello, las situaciones que se presentan a continuación se tratan con esta última unidad de masa. Existen cantidades tan grandes como la producción de maíz en un año en nuestro país, que es necesario presentarlas en unidades que reduzca el número de cifras. Por ejemplo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que la producción de maíz en nuestro país en el año 2020 fue de 28 millones de toneladas. Si reportamos esta cantidad en kilogramos, ¿cuántos kilogramos de maíz produjo México en ese año? Para convertir toneladas a kilogramos, nuevamente hemos planteado una producción directa y también la propiedad de que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Al multiplicar 1000 por 28 millones resulta 28,000 millones, que al dividir entre 1 resulta esa misma cantidad. Por ello, es suficiente con realizar la multiplicación. Entonces, la producción de maíz de México en el año 2020 fue de 28,000 millones de kilogramos. Imaginen que esta cantidad se da en gramos, aunque sea igual. No es conveniente porque sería una cantidad con muchas cifras. Vamos a otra situación. Se dice que un elefante africano adulto llega a tener hasta 7,000 kilogramos de masa. Para saber cuántas toneladas son, hemos planteado la proporción. Una tonelada es a 1000 kilogramos, como X toneladas es a 7,000 kilogramos. Al aplicar la propiedad del producto de los extremos es igual al producto de los medios. Debemos multiplicar 7,000 por 1 y dividirlo entre 1000. Como el 1 es neutro multiplicativo, es decir, que toda cantidad multiplicada por 1 es igual a la misma cantidad, entonces es suficiente dividir 7,000 entre 1000 y el resultado es la cantidad de toneladas que tiene un elefante adulto, que son 7 toneladas. Completemos la tabla siguiente. El buque más grande del mundo puede llevar una carga de hasta 186,000 toneladas. En el espacio se debe escribir los kilogramos de carga que es capaz de llevar dicho buque. Así que solo hemos multiplicado 186,000 por 1000, porque la equivalencia de una tonelada es de 1000 kilogramos. Y de ahí obtenemos como resultado 186 millones de kilogramos. En la tabla aparece también en kilogramos la producción mundial de aluminio en un año, que es de 555 millones de kilogramos. Así que para saber a cuántas toneladas equivale dicha producción, solo dividimos la cantidad en cuestión entre 1000, ya que una tonelada equivale a 1000 kilogramos. El resultado de la división es 555,000, es decir, que dicha producción es de 555,000 toneladas. Es importante observar que para convertir de toneladas a kilogramos se debe multiplicar por 1000 y al pasar de kilogramos a toneladas se realiza una división entre 1000. Hemos realizado conversiones de unidades de masa del sistema inglés a las del Sistema Internacional de Unidades y también hemos realizado conversiones a múltiplos y submúltiplos dentro de este último sistema. Sin embargo, no realizamos conversiones de unidades de masa dentro del mismo sistema inglés. Les sugerimos que dadas las equivalencias entre onzas, libras y toneladas, conviertan 320 libras a onzas y también 205.5 libras a toneladas. Así, llegamos al final de esta sesión. Les agradezco su atención y no olviden registrar sus anotaciones y dudas que surgieron en el desarrollo de este tema para compartirlas con sus compañeras y compañeros, así como con sus docentes en su trabajo a distancia. Nos vemos la próxima vez. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.
El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.